Hola, hola, buenas noches, bienvenidos otra vez a este espacio de Meditando en el Monte. En este espacio en donde nuestras noches terminan de la mejor manera, de la mano del Señor, descansando en su palabra, descansando en sus promesas, teniendo esa claridad de darle el espacio, el lugar a la palabra de Dios. Hoy es lunes, empezamos nueva semana y la última semana de julio. Esta es nuestra última semana de este mes. Vamos a pedirle al Señor que esta semana arranque con todas las fuerzas, con la mejor energía, que Dios esté con nosotros, que Dios cuide, que Dios guarde de nosotros y que podamos terminar este mes de la mejor manera. Entonces, los voy a invitar a que oremos, le entreguemos la meditación de hoy al Señor, la pongamos en sus manos su palabra y al final después les voy a hacer las invitaciones respectivas para esta semana. Entonces, oremos. Señor, hoy te damos gracias por este día, lunes 26 de julio, por esta noche. Te damos gracias porque tu presencia ha estado con nosotros. Te pedimos para esta última semana de este mes de julio que tú nos renueves las fuerzas, que tú renueves nuestras energías, que podamos terminar este mes de tu mano, que podamos tener tu bendición, que podamos tener tu presencia de nuestro lado y que tú cuides y sigas cuidando de nosotros como has hecho hasta hoy. Bendice tu palabra, que tu palabra traiga paz, traiga consuelo, traiga sanidad a cada vida, a cada corazón. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Bueno, meditadores, hoy vamos a meditar en una palabra de Dios en Éxodo, en el capítulo 20. Uno de los versículos que yo digo son fundamentales para entender casi que toda la Biblia, todo el Antiguo Testamento. Hay que pasar por este versículo. Sin este versículo no vamos a entender qué pasó y por qué pasó todo lo que pasó en el Antiguo Testamento y todas sus historias. Entonces les voy a leer el capítulo 20, que en el capítulo 20 ellos acaban de salir de Egipto. Dios acaba de liberar al pueblo de Israel de la esclavitud, de 300 años de esclavitud, y han llegado al monte Sinaí. Allí han estado viendo la presencia de Dios que descansa sobre el monte. La Biblia nos dice que es todo un espectáculo, esa presencia de Dios, tipo película, tipo Hollywood, con efectos especiales, todo lo que estaba pasando en el monte. Allí Dios les da los 10 mandamientos, pero yo les voy a leer lo que pasa después. Esto que es la reacción del pueblo de Israel a todo lo que Dios les está mostrando. Entonces les voy a leer los versículos 18 al 21 del capítulo 20 de Éxodo. Dice entonces así la palabra de Dios. Ante este espectáculo, el espectáculo de la presencia de Dios en el monte, dice, de truenos, de relámpagos, sonidos de trompeta y de la montaña envuelta en humo, los israelitas temblaban de miedo y se mantenían a distancia. Así que le suplicaron a Moisés, háblanos tú y escucharemos. Si Dios nos habla, seguramente moriremos. No tengan miedo, le respondió Moisés. Dios ha venido para ponerlos a prueba, para que sientan temor de él y no pequen. Entonces Moisés se acercó a la densa oscuridad en la que estaba Dios, pero los israelitas se mantuvieron a distancia. Aquí hay dos temas de los que vamos a hablar en esta noche, en los cuales vamos a meditar. Uno es, el primero de ellos es la reacción del pueblo de Israel, que esa es la razón y la causa de todo lo que va a acontecer en el Antiguo Testamento hasta la venida de Jesús en los Evangelios. Y el segundo, que vamos a dejar para después, es el temor de Jehová, la respuesta de Moisés en el versículo 20. Pero primero vamos a ver entonces la reacción de los israelitas. Dice que el monte era, como les dije ahorita, todo un espectáculo digno de Hollywood, con efectos especiales y todo incluido. Tenía sonidos de trompetas sin trompetas, ahí están los efectos especiales. Tenían los sonidos de trompeta, tenía una montaña, todo el monte Sinaí dice que envuelta en humo, sin máquinas de humo, efectos especiales. Truenos y relámpagos y la presencia de Dios allí dice que descendía en una nube negra en el monte desde donde Moisés subía y desde donde Dios le hablaba a Moisés. El pueblo de Israel se había consagrado para presentarse a Dios. Dios le había dicho a Moisés, dile al pueblo que se consagren 3 días, tenían que limpiar sus ropas, tenían que lavarse y tenían que abstenerse
de relaciones sexuales. Después de los 3 días llegamos a este momento en donde ellos ante el espectáculo se echan para atrás. Ellos no conocen a Dios. Ellos han visto las cosas que Dios hace a través de Moisés y a través de Aarón. Vieron las plagas en Egipto, fueron presentes de eso, pero nunca han estado frente a frente, cara a cara con Dios, que ese era este momento. Pero ellos ante el espectáculo sienten temor y se vuelven atrás y le dicen a Moisés: habla tú con Dios y vienes y nos dices, porque si nosotros hablamos con Dios tenemos miedo de morir. A partir de este momento el pueblo de Israel decidió tener intermediarios y no tener una relación directa con Dios, no conocer directamente a Dios. Y esta es la razón y la causa de todo el desastre que pasa en el Antiguo Testamento y que tiene que venir el propio Hijo de Dios, como dice Filipenses. Dios no escatimar el ser Dios como cosa que aferrarse, sino hacerse hombre y humillarse hasta la muerte. Todo eso tuvo que pasar porque el pueblo de Dios decidió tener intermediarios. Moisés fue el intermediario. Entonces el pueblo de Dios, cuando tenía un buen intermediario entre el pueblo y Dios, le iba bien. Cuando había un buen sacerdote, cuando había un buen rey, cuando había un buen gobernador, como en este caso Moisés, bien. Pero cuando había uno malo o no lo había, ahí llegaban todos los problemas. El pueblo no fue directamente a Dios, sino que usó un puente que no todo el tiempo estuvo disponible. A veces nosotros decidimos en nuestra relación con Dios usar puentes. No está mal pedirle al pastor que ore por nosotros. Está mal cuando es la única oración por nuestra necesidad la del pastor. Pero pedirle al pastor apoyo en oración. Una cosa es apoyo, que usted ya está trabajando en eso y luchando en eso en oración delante de Dios. Pero cuando simplemente lo dejamos al pastor porque creemos que es al único al que Dios escucha o que Dios lo escucha especialmente a él, y el intermediario, sin nosotros ir directamente al Padre. Recuerde que el velo del lugar santísimo era lo que separaba a los sacerdotes, que eran los únicos, al sumo sacerdote, que era el único que podía entrar a la presencia de Dios. Recuerde que cuando Jesús murió en la cruz, dice la palabra que se rasgó ese velo. Teníamos acceso todos nosotros al Padre. Una de las cosas que rescató la Reforma Protestante con Martín Lutero fue el sacerdocio universal de todos los creyentes. Todos los creyentes, desde el que acaba de recibir a Jesús en su corazón hasta el que lleva 20 años asistiendo, 30 años asistiendo a la iglesia, es igualmente sacerdote delante de Dios y puede acercarse a Dios para orar, para clamar, para interceder, para todo. A veces también dejamos como intermediario al pastor en la lectura de la palabra, entonces nuestras Biblias permanecen cerradas y empolvadas toda la semana hasta que llega el sábado, el viernes, el domingo, en donde el pastor nos comparte la palabra de Dios y es el intermediario y nosotros no vamos directamente a la fuente. Y como vimos, ese fue un error del pueblo de Israel. No cometamos el mismo error de poner intermediarios. Esa es una invitación de la meditación de hoy. Y la segunda meditación está en la respuesta de Moisés. Cuando ellos le dicen, habla tú con él porque tenemos miedo, Moisés les dice, Dios ha venido para ponerlos a prueba para que sientan temor de él y no pequen. El temor de Dios no es la supuesta reverencia que a veces hablan, el temor de Dios es miedo. Dios bajó para darle miedo al pueblo de Israel. Ahora, muy posiblemente usted y yo vamos a pensar, se le fue la mano, entonces a ellos les dio demasiado miedo. Pero la idea de Dios era que ellos sientan miedo, que sientan que yo soy un Dios que puede castigarles así no pequen. Ahora, no porque Dios simplemente se complace en miedo, no, Dios se complace en la obediencia, en que sus hijos no pequen. Porque los que mejor parados salimos cuando no pecamos no es Dios, somos usted y yo como hijos obedientes, que recibimos la bendición de Dios, que no recibimos el castigo del pecado, que no recibimos las consecuencias del pecado. Entonces Dios, tratando de hacer un bien para nosotros, quiere que nosotros aprendamos a tenerle miedo. Un miedo que es positivo. El miedo desde pequeños nos evita que nos metamos en peligro. Si el niño desde pequeño no le da miedo cruzar la calle, si mirar a ambos lados, corre un gran peligro. El miedo nos cuida y nos protege sin irnos al extremo. Entonces vamos a tenerle miedo a todo. No, un miedo razonable que nos va a cuidar y a proteger. El niño tiene que tenerle miedo a los extraños, a los adultos que no conoce. Al niño, a mis hijos yo les enseño que mucho cuidado e incluso el miedo con los adultos que les dan cosas, que les dan un confite, que les dan y adultos que no conocen, les digo mucho cuidado, miedo. Ese miedo los va a ayudar a cuidar y a proteger. Entonces,
La segunda meditación, la segunda invitación de este texto es: Dios quiere que usted y yo sentamos un miedo que nos va a proteger de pecar, que nos va a proteger de tener que pasar por las consecuencias del pecado, de tener que pasar por la culpa, por la separación, por todo lo que ocasiona el pecado en nuestra vida. Dios quiere que usted y yo aprendamos a tener ese miedo que nos cuida, ese miedo a la calle donde pasan carros porque nos puede atropellar un carro. Dios quiere que usted y yo tengamos ese tipo de miedo. Con esa última meditación los voy a invitar a que oremos y les voy a dar las invitaciones de esta semana. Señor Jesús, hoy te damos gracias por tu palabra y te pedimos en esta noche que tú primeramente nos ayudes, nos enseñes a ir directamente a ti, a confiar en que podemos acercarnos a tu presencia. Eh, que los pastores, que los líderes, que los ancianos, los que llevan más tiempo en la fe que nosotros, sean un apoyo, pero que no lo sean el todo, que no nos roben nuestra relación directa contigo, como en un momento Moisés ocupó ese lugar y el pueblo, por decisión propia, ya no fue directamente a Dios, sino siempre a través de Moisés. Señor, ayúdanos a nosotros a tener la confianza de ir, de presentarnos delante de tu presencia y saber que tú nos oyes, que tú nos escuchas, que tú nos respondes, que en tu palabra tenemos la guía, la dirección para nuestra vida y nosotros ir directamente. Que el pastor, la pastora, los líderes, los ancianos sean un apoyo para esa relación personal, individual de cada uno de nosotros contigo. Y ayúdanos también, como lo veíamos en la meditación, en la palabra de hoy, ayúdanos a tener un miedo que nos guarde, que guarde nuestras vidas, que guarde nuestras familias de las consecuencias del pecado. Ayúdanos a tener miedo de un Dios que, como dice la palabra, da a cada uno lo que se merece. Un Dios que no puede ser burlado. Un Dios que dice que cada hombre va a cosechar lo que siembra. Ayúdanos a tener ese miedo y ese respeto, Señor, hacia ti. Te lo pedimos en esta noche en el nombre precioso de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Iglesia, que el Señor los bendiga. Las invitaciones para esta semana. Bueno, en este momento me nace del corazón informarles porque yo sé que hay mucha gente que pregunta y que me parece lógico y obvio. Mucha gente a veces ve que en la alabanza estamos todo el grupo, a veces ve que somos dos, tres y la gente se pregunta ¿y dónde están los otros? Y es bueno que la gente no simplemente piense que los de la alabanza van y vienen a su complacencia. Todo tiene una razón. Camilo, el pianista, faltó 2 semanas, está fuera de la ciudad con sus papás. Ya el pastor nos había también comentado. El guitarrista Tomás estuvo enfermo, contagiado de COVID, entonces también estuvo unas semanas por fuera. El domingo no estuvo Carlos, el baterista, porque se vacunó y la vacuna le cayó un poco pesada. Entonces ahí vamos, con la ayuda de Dios. En estos días estaremos todos nuevamente. Es bueno que la gente pregunte y que a la gente le haga falta todo el grupo de alabanza y en especial las personas que no están llegando. Las invitaciones para esta semana son el miércoles, otra vez arpa y copa todo el día. Seguramente el pastor mañana nos lo va a recordar en la meditación de mañana martes. El jueves, reunión de parejas, seguramente también el pastor nos lo va a seguir recordando. Y especialmente para Meditando en el Monte, la reunión de parejas es a las 7, entonces la meditación en el monte la vamos a pasar a las 9 de la noche, ya no va a ser a las 8, solamente los jueves de parejas, que son el último jueves de cada mes, no va a ser Meditando en el Monte a las 8 de la noche, sino a las 9 de la noche va a estar la meditación. Y el viernes nuestra reunión familiar y las reuniones del domingo y ya de la semana, las de oración a las 6 de la mañana y ya todo lo demás. Esas son las invitaciones para esta semana que, como les dije ahorita, seguramente el pastor nos seguirá recordando en Meditando en el Monte en esta semana y yo también. Entonces con eso los dejo y que el Señor los bendiga. Hasta luego.